Amigo, como siempre es un gusto darle la bienvenida a la doctora Nilda Banch de la farmacia El Tuque. Doctora Banch, ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, tenerla acá en el programa. Y bueno, doctora, hoy tenemos, porque ustedes nos trajeron un tema muy interesante. Está relacionado con con esta situación, yo diría, que está pasando en Puerto Rico, que desde el punto de vista de nuestras estadísticas señalan que cada vez tenemos más población envejeciente. Y esto trae ciertas consecuencias, las lógicas. Cuando uno se va poniendo mayorcito, uno va necesitando a veces más medicamentos. Esos medicamentos pueden tener un efecto. También aparecen algunas otras condiciones, como por ejemplo la artritis. Y justamente en el programa vamos a estar hablando en otro segmento de este tema de artritis. Es decir, son situaciones, condiciones que se presentan asociadas al envejecimiento, ¿verdad? Eso es así. Y eso trae unas consecuencias. Sí, trae unas consecuencias graves. Precisamente después de haber celebrado la Semana de las Personas de Edad Avanzada y por nuestra experiencia en la farmacia, encontramos que el riesgo y la prevención de caídas entre las personas de edad avanzada era un tema muy importante en lo que atañe al farmacéutico y a nuestro entorno de la farmacia de comunidad. Y es más frecuente de lo que la gente piensa, ¿no? Es mucho más frecuente y yo creo que podemos ayudar grandemente como aliados de la salud. Claro. Háblenos un poquito de esa frecuencia, porque bueno, esto es un problema. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 600,000 personas se están teniendo lesiones por caída, ¿verdad? Que no lo vemos fácilmente, claro. Pero una caída tiene unas consecuencias, ¿verdad? Unas lesiones que pueden ser graves, sobre todo la fractura, que es la que va a impedir a veces que la persona se mueva, que pueda tener un diario vivir o que viva por su cuenta, ¿verdad? Así que también encontramos que el 80% de estas caídas o de estas muertes también mundiales se encuentran en los países de pocos ingresos o medianos, como puede ser Puerto Rico, y que como 37 millones de personas de estas caídas han requerido atención médica, y entre ellos nuestra atención farmacéutica también. Claro, es un número importante, una cifra importante. Quizás, ahora que la oigo, la verdad es que quizás no estamos atendiendo tanto esta situación y es muy importante. Sí. Ahora, doctora, ¿cuáles son las razones, cuáles son las causas que pueden producir una caída en una persona envejeciente? Muy buena pregunta. Como vemos estos pacientes llegar a diario y como manejamos los medicamentos, uno de los factores obviamente es el poco saber cómo manejar los medicamentos o saber que parte de esos medicamentos, sobre todo en las personas mayores de 65 años, tienen medicamentos para dormir, medicamentos para la alta presión, medicamentos para alergias, medicamentos para la próstata, medicamentos que pueden causar desbalance, somnolencia, mareo, falta de equilibrio, ¿verdad? Personas que también tienen las condiciones como usted, doctor, mencionó, que tienen artritis, osteoporosis y factores de riesgo. Y también personas que tienen poca visión, falta de audición, y lo vamos notando, ¿verdad? Y también pobre manejo de sus accesorios. Tenemos que prepararnos, amigos, porque si nos seguimos cuidando, podemos llegar precisamente a esa etapa. Bueno, doctora, pero siempre es un riesgo, por supuesto, porque las consecuencias que puede traer una caída. Sobre todo las consecuencias, doctor, de una caída que pueda romper huesos, que como dije ahorita, impide la vida en esa persona, sobre todo si vive sola, y los golpes en la cabeza. Correcto. Los golpes y las fracturas en la cabeza, que son las de mayores consecuencias. Esos son ya unos casos extremos, ¿verdad? Y que nosotros como farmacéuticos y el equipo de salud sabemos que podemos intervenir en esto. Definitivamente. Ahora, doctora, el mensaje siempre que uno habla de estos temas y de otros relacionados a salud, uno piensa, la prevención es la clave. ¿Cómo podemos prevenir una caída en personas envejecientes? Pues muy bien, doctor. Pídale a su médico y a su farmacéutico que evalúe toda la terapia de medicamentos que usted tiene para poder advertir los riesgos que usted tiene dentro de los medicamentos que usa y tal vez buscar entre ambos unas alternativas que disminuyan el riesgo de caída, de manera que este paciente, que a lo mejor vive solo, pues pueda evitar unas caídas. Hay otros consejos que les damos a los pacientes que recibimos a diario, es que evite los obstáculos dentro de sus casas, que iluminen sus casas. Muchos de ellos viven en casas, ¿verdad? A veces pues por recursos que no tienen, en lugares oscuros,
muy imposibilitados para caminar, tienen problemas de audición, de visión, tienen que visitar a su médico, tienen que hacer su visita al oftalmólogo, a sus problemas de audición, ¿verdad? Para que estén mucho más alerta. Y recuerda que la farmacia de comunidad tiene el equipo necesario, que tiene el personal adiestrado para ayudarle a usted a utilizar un buen bastón, para utilizar un buen andador y cómo utilizarlo, que creemos que eso es fácil, pero no es verdad. Cuando lo vemos haciendo mal manejo de ello. Exactamente, incluso puede producir lesiones también. Exactamente, se tropiezan con el mismo bastón. Así que, doctor, yo hago una exhortación a que en la familia observen esta situación, se comuniquen con las farmacias, con sus tiendas de equipo médico o con sus oficinas, porque muchos pueblos tienen oficinas de asuntos de la vejez. Y entiendo que ellos pueden ayudar a manejar estas situaciones de prevención y de riesgo de caída, ¿verdad? Tema interesantísimo, doctora, como todos los que nos trae usted de la farmacia El Tuque. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctora Nilda Banch, por haber estado con nosotros en la farmacia El Tuque. Ustedes, amigos, continuamos con mucho más de Tu Salud Informa.